¿Saben quién fue el primer escritor de la Biblia? Seguro que sí, pero por si no se acuerdan, les diré que hay varias películas que cuentan su vida. ¿Saben ya de quién les estoy hablando? Hola, amigas y amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, en la que vamos a hablar, claro que sí, sobre Moisés, el primer autor de la Biblia. Algunos a lo mejor le conocen más como el Príncipe de Egipto por la película de Disney. Pues vamos a seguir así con un nuevo capítulo sobre autores o escritores de la Biblia que llevamos en los últimos meses contando. Pero primero vamos a escuchar una canción. Cuando me apoyo en ti, entonces tengo paz. Desvaneces mi temor y mi necesidad. No me guío por mi vista, solo tus preceptos me hacen caminar segura entre los fuertes vientos y me dejan ver un horizonte claro entre la tempestad. Quiero derretir como la cera mi intelecto y servirte con el corazón sin lógica, sin argumentos, pues total la vida misma se hace lógica porque te tengo a ti. Te tengo a ti, Señor. Y amarte más, poniendo entero mi corazón. Amarte siempre, amarte hoy, darte más que mis versos, mi vida en sacrificio y ser tu templo. Amarte más, quiero que escuches la alabanza de mi boca que brota de mis adentros, que pretende llegar a ti, Señor. Oh Señor, quiero amarte cada día más y más y darte mi vida sin reservas, oh Dios. Y amarte más, poniendo entero mi corazón. Amarte siempre, amarte hoy, darte más que mis versos, mi vida en sacrificio y ser tu templo. Amarte más, quiero que escuches la alabanza de mi boca que brota de mis adentros, que pretende llegar a ti, Señor. Llegar a ti, Señor. Esperamos que hayáis disfrutado de esta preciosa canción. Pues vamos ya a hablar, de, como hemos dicho al principio, de Moisés. Y para conocer mejor a este autor de la Biblia tenemos con nosotros a Juan Manuel Quero, que es pastor de la Iglesia Bautista Evangélica Bautista El Buen Pastor de Madrid, y a Teresa Fernández, que es pastora de la Iglesia Evangélica Pentecostal Betel de Madrid también. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Pues sí, muy bienvenidos, Teresa, Juan Manuel. La verdad que nos alegramos de compartir este tiempo con vosotros. Cuando hablamos de Moisés, para muchas personas su figura es tan interesante que Hollywood ya le ha dedicado algunas películas. Entonces pueden llegar a pensar que es un personaje de ficción. ¿Es ficción o es realidad, Moisés? Bien, la verdad es que hay muchas cosas que tienen que ver con la Biblia, que se conocen por películas y a veces por otros libros, que nada tiene que ver con el mensaje que exactamente aparece en la palabra de Dios. Evidentemente nosotros creemos que Moisés no es un personaje de ficción, sino que es real. No hay datos históricos de la época de Moisés, estamos hablando de 3 milenios y pico, 1200, casi 1300 antes de Cristo, pero sí hay historiadores que lo citan. Y de hecho la Biblia, pues evidentemente lo trata de forma muy amplia, y no solamente la Biblia, incluso otros libros como sagrados para algunas personas, como es el Corán o la Tanaj de los judíos, del mundo hebreo.
Y evidentemente que es un personaje histórico, importante y que no es de la ficción. Quizás algunos ponen reparos por el hecho de que no haya muchas fuentes más aparte de la Biblia, que sí las hay. Flavio Josefo lo cita reiteradamente en muchos sentidos, pero cada vez más se le está dando más prestigio científico a la palabra de Dios, ya que en tiempos anteriores tampoco se aceptaban algunos datos porque decían, bueno, no hay otras fuentes, no se han hallado confirmaciones arqueológicas y no se aceptaban, como por ejemplo la realidad del pueblo hitita, por decir algunas de las cosas que se podían referir en cuanto a esto, entre otras muchas. Y luego se dieron cuenta de que sí. Y cada vez tienen más rigor lo que la palabra de Dios enseña respecto a eso. Y la palabra de Dios habla de Moisés. Claro, claro. ¿Y qué sabemos de la infancia, de lo que es la juventud, la formación de Moisés? ¿Qué sabemos de él? Pues quizá debemos de tomar lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que era una persona que nació dentro de una familia israelita, en el tiempo en el que los israelitas estaban en esclavitud en Egipto, y que pues fue un tiempo difícil porque además el faraón había decretado que murieran los varones. Cuando las mujeres daban a luz debían de matar a los varones para que no siguiera ese pueblo creciendo, pero la familia de Moisés pues no lo hizo así. Y bueno, el niño creció y cuando ya tenía, dice la Biblia, que aproximadamente como 2 o 3 meses, pues la madre le hizo una canasta y lo dejó por el río Nilo. Allí, según dice la Biblia, lo encontró una princesa egipcia y ella lo adoptó. Ella lo puso el nombre es un nombre egipcio, Moisés, sacado de las aguas, significa. Y bueno, pues la hermana Miriam, porque tiene 2 hermanos, Miriam y Aarón, eran sus hermanos, la hermana cuidó de que el niño tuviera una nodriza, se lo preguntó, según nos dice la palabra de Dios, a la princesa que si quería una nodriza para que cuidara al niño, y lo aceptó. Entonces, fíjate qué curioso, Moisés fue criado por su propia madre, aunque fue adoptado como príncipe del pueblo egipcio, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito en la obra, en los escritos de Moisés. ¿Quién me puede hacer un breve resumen de lo que es su obra? Bueno, un resumen de los escritos de Moisés puede ser 100 páginas aproximadamente. Por eso digo que sea breve. Pero ya digo que aún breve, porque es muy amplia la obra. De hecho, aunque hay diferentes tradiciones, hay incluso algunas hipótesis, como la conocida hipótesis documental de Wellhausen, que habla de que como es tan amplio todo el recorrido que hace Moisés, seguramente hay varias fuentes que se utilizan para recoger todos los escritos y que Moisés no fue quien literalmente escribió toda la obra que se le suele tradicionalmente adjudicar, que es el Pentateuco, o la Torá en hebreo, la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero no obstante, si se ve la impronta de Moisés, Moisés aparece en los libros, Moisés se dice que en un momento dado escribe, recibe la ley, etcétera, etcétera. Y podemos hacer un recorrido desde la prehistoria, porque tenemos ya los apuntes de Adán y Eva, la creación de pueblos, hasta el desarrollo de esos pueblos, pasando por la liberación del pueblo de Dios cuando estaba entre los egipcios, como se ha dicho anteriormente, y llegan a la tierra prometida con todo el recorrido durante 40 años. La obra es magnífica, tenemos cantos, tenemos narraciones, batallas, datos incluso muy científicos, muy peculiares, tenemos leyes, en fin, la obra es muy amplia y lo que sí, muy resumidamente, se puede ver es cómo Dios crea al hombre para estar con él, así Moisés lo manifiesta desde Adán y Eva. El hombre en desobediencia se rebela, empiezan a haber problemas, el hombre se intenta hacer fuerte en sí mismo en la ausencia de Dios, y Moisés lo que está explicando es cómo Dios, una vez tras otra, crea medios salvíficos. Podríamos hablar incluso del arca de Noé, etcétera, etcétera, pasando pues por otros medios hasta hablar de una nación que sea guiada por él para ser instrumento de salvación al mundo, llegando así a la tierra de Canaán y pasando el testigo, digamos, a Josué, quien posteriormente, pues en esos libros históricos que se abren con Josué en la Biblia, nos irán aclarando cómo la obra de Dios
a través de personajes y patriarcas como Moisés, va alcanzando al mundo para transformarlo. La verdad que, como tú dices, los escritos de Moisés abarcan mucho, una buena parte de lo que es el Antiguo Testamento, pero ¿cuál creéis que es la más importante o trascendente? ¿Cuál diríais que es? Para mí, yo iba a decir que es verdad que es difícil quizás poder escoger algo muy específico, porque Moisés recibe tanto para dar al pueblo y hay tanto en lo cual él trabaja que es difícil escoger. Pero yo diría el tabernáculo, la creación del tabernáculo, porque el tabernáculo, la obra que aparece en Levítico, Números, todo tiene que ver también con muchas cuestiones referentes a aquello que simbolizaría la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso era el tabernáculo, que luego sería un prototipo del templo posterior de David Salomón, y hasta llegar a desarrollar a partir de ahí una serie de cuestiones que tienen que ver con santidad, con una ética determinada. Dios está en medio de ellos. Y en definitiva era una obra que Moisés tenía que levantar como instrumento en la mano de Dios. ¿Y tú, Teresa? Sí, estoy de acuerdo totalmente con él. Iba a decir lo mismo. Sí, para mí el tabernáculo es de verdad de lo mejor, el legado mejor que nos ha dejado Moisés en ese sentido. Y estoy totalmente de acuerdo con... Yo estoy leyendo desde hace unos meses, he comenzado de nuevo a leer la Biblia y estoy con Génesis y la verdad es que me sigue cautivando, ¿no? Es la verdad muy interesante. Pensando en toda esa obra de Moisés, ¿alguna frase que destacaríais que más os llega? ¿Cuál sería? A mí hay un texto que me gusta muchísimo de Moisés cuando le dice a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. O sea, es el deseo, la dependencia que él tiene de Dios, de esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo, y esa dependencia, esa necesidad a la vez, me encanta, porque a pesar de todo lo que Moisés realizó para el pueblo, a pesar de todas las cosas que Moisés hizo, milagros, maravillas, y sin embargo demuestra su total dependencia de Dios. Él necesitaba, amaba, quería la presencia de Dios en cualquier momento de su vida, y eso me llama mucho. ¿Y para ti, Juan Manuel? Para mí hay dos textos especiales. Uno de ellos es el que se conoce como la bendición sacerdotal, que Dios da a Moisés para que lo comparta con Aarón, su hermano, que era de donde iban a descender todos los sacerdotes. Es ese que dice algo así como que Dios te bendiga y te guarde, ¿verdad? Que es precioso. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de tu vida, que alce su rostro sobre ti y que ponga en ti paz. Es un texto hermoso. O el que le dice a su suegro, es muy interesante: ven con nosotros y te haremos bien. La invitación de Moisés a su suegro. Y a su suegro. Ven con nosotros y te haremos bien. Que en realidad es la invitación de todo creyente. Ven con nosotros porque Dios quiere bendecirnos. Y está ahí en Números. Hoy en día se habla mucho de la pérdida de valores, ¿no? Y la necesidad de recuperar los valores de la tradición judeocristiana. ¿Qué aporta Moisés a esos valores y esa tradición? Yo creo que muchísimo. Cuando hablamos de Moisés, de nuevo hablamos de lo que Dios pone en las manos de Moisés. Los 10 mandamientos, en sí el decálogo, creo que es una joya, no solamente histórica, sino desde el punto de vista ético, para que los valores humanos se puedan mantener de una forma adecuada. Es decir, quizás sean principios en aquel tiempo que tendrían un valor diferente al que tienen ahora, pero hoy lo siguen teniendo. Es decir, no matarás. Hay tantas formas de matar al prójimo, y ahí ya cuando la vida quizás costaba menos, pues valía menos, se mataba con mucha facilidad, era quizás más difícil entender ciertas pautas, pero hoy, a pesar de todo lo que se ha desarrollado, yo creo que son básicos esos 10 mandamientos, como otras leyes y otros principios que Moisés dio al pueblo. Yo creo que eso que estás diciendo también es una muy buena noticia para que nuestra audiencia lo tenga en mente y pueda acercarse a los escritos de Moisés recordando ese Dios cercano, ese Dios que realmente desea mantener una
relación personal con cada uno de nosotros y que lo ha hecho a través de Jesucristo. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a vosotros. Pues nos tenemos que marchar ya, pero antes de despedirnos queremos animarte a leer la Biblia y si aún no lo tienes, te regalamos este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos para promover la lectura de la Biblia. Y el número de teléfono, repito, es el 91 743 4400. Si te ha gustado este programa, puedes volver a verlo en nuestra página web buenasnoticiastv.org. Ahí también puedes escuchar el programa Mundo Protestante a través de Radio Nacional de España los domingos a las 5 de la mañana. Y para los que os guste el Facebook, podéis seguirnos, darnos vuestros comentarios, vuestras impresiones sobre el programa. Ya lo están haciendo muchos seguidores en Buenas Noticias TV, la página Buenas Noticias TV. La semana que viene hablaremos sobre el Alzheimer. Frente a esta enfermedad terminal hay pocas respuestas médicas, pero sí muchas alternativas acompañadas de esperanza y paz. Os esperamos para entonces. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.